Vamos a hablar primero un poquitito de cada una, ¿verdad? Bueno, la compañera Carmen Amato es licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, catedrática en la Escuela Superior de Relaciones Industriales y el Colegio de Bachilleres número 5. Posee una maestría en creación literaria de la Universidad de Texas en El Paso y un doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad Estatal de Arizona. Ha trabajado en El Paso Community College, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, además de la Universidad de Texas en El Paso, como también ya mencionamos, impartiendo clases de lengua y literatura. Ha publicado poesía en revistas impresas y electrónicas y ha sido otorgada en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ha realizado varias ediciones del Encuentro Internacional de Poetas en Ciudad Juárez el primer encuentro de niños escritores en Ciudad Juárez también, y la jornada literaria Jesús Gadea. Asimismo, también en este tiempo tuvo la coordinación del taller literario Punto de Fuga y del taller infantil de literatura Jesús Gadea. Y en mayo del 2020, es decir, este año, coordinó las actividades para llevar a cabo el primer encuentro internacional de mujeres poetas en tiempos de contingencia, uniendo al mundo con la participación de 65 mujeres de 15 países, vía virtual. Y bueno, pues tiene varias distinciones, miembro honorífico de la Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, presea Edmé Álvarez como chihuahuense destacada en el 2010 en el área de literatura por el Congreso del Estado de Chihuahua, y Mujer Cultura 2006 por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Y también tenemos con nosotros esta noche a la compañera Virginia Ordóñez Hernández, que es directora de escena, actriz, dramaturga, gestora cultural, escenógrafa, poeta y docente. Egresada de Literaturas en Artes por la Universidad de Guadalajara, de licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de maestría en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue parte del comité organizador de 3 encuentros internacionales de arquitectura y gerente de gestiones del desarrollo de Casa del Noroeste. Es miembro fundador de la compañía teatral Candilejas del Desierto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2007 y pues fundadora de la Asociación Litoral Internacional para las Artes y de Sempiterno Escena. Bueno, como actriz ha participado en 40 montajes y ha realizado la dirección de escena de 20, entre ellos 2 óperas y una zarzuela. Ha sido docente del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Centro de Readaptación Social. Dentro de la dramaturgia ha sido incluida en 4 antologías. En La Frontera Norte, Ciudad Juárez y el Teatro en 2008, antología del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2012-2013, Escribir las Fueras en el 2014, Voces Femeninas de la Dramaturgia de Fronteras en el 2019, y es miembro del taller Indagaciones Poéticas y fue parte del comité organizador del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en Tiempos de Contingencia, también con la compañera Carmen Amato. Becaria 3 veces del programa David Alfaro Siqueiros, 3 del programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias y en 1 del Fondo Nacional de Cultura para las Artes. Y ha representado a México en diversos foros, entre los que destacan el Festival Internacional Chihuahua, en 3 ocasiones, el Festival Internacional Cervantino, Muestra del Mercado del Sur en Uruguay y una temporada en el Teatro Ibérico de Lisboa en Portugal. Entonces, pues es un honor tenerlas esta noche por acá y las voy a dejar con mi compañera Samantha Fuentes. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todas las personas acá presentes. Quiero saludarles y a todas las personas que nos ven por Facebook. Entonces, pues es un honor tenerlas esta noche por acá. Y también presentarme. Compañera Samantha. Mi nombre es Samantha Fuentes, yo soy estudiante terciaria de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica y formo parte también de colectivas feministas aquí
en Punta Arenas y en San Ramón. Y bueno, hoy tengo la tarea de entrevistar y de guiar esta conversación con dos mujeres grandiosas, ¿verdad? Que son Carmen y Virginia. Entonces, bueno, el objetivo de esta entrevista es conocer las experiencias, los aprendizajes, los retos y desafíos que han tenido Carmen y Virginia en su experiencia como gestoras culturales en Ciudad de Juárez. Entonces, bueno, sin más, quisiera iniciar para romper un poco el hielo, ¿verdad? Con las participantes y preguntarles de dónde nació la idea de elegir gestión cultural como profesión, digamos. ¿Cómo nace? ¿Por qué elegir esta profesión? En mi caso, Samantha, creo que fueron las circunstancias. Hace aproximadamente 20 años, cuando decido definitivamente dedicarme dentro del ámbito artístico, en particular al teatro, lo veo como una necesidad. Finalmente, en la ciudad que estoy, en la ciudad que vivo, que es en el interior del país, hace falta que gestiones tus proyectos. Quizá en el centro del país sí hay una estructura más organizada en cuanto a gestión, pero en mi ciudad yo vi la necesidad de generar mis propios proyectos inicialmente para poder tener esta posibilidad de generar procesos creativos en los que yo pudiera decidir, sobre todo en cuanto a ideología, ¿no? Finalmente te invitan a otros proyectos, pero proyectos en los que yo creyera y quisiera transmitir determinado mensaje de cierta manera. A partir de ahí y trabajar mis proyectos, me doy cuenta de que podemos aportar, ¿no? Finalmente podemos aportar a los compañeros con los que compartimos el medio, que podemos crear redes de trabajo y colaborar para gestionar proyectos más grandes y con mayor impacto. Bueno, en mi caso creo que nace un poco por mi carrera de administración de empresas, que tiene todo un proceso de planeación y elaboración y evaluación y una serie de funciones que de alguna manera siempre he realizado. Y cuando entro a trabajar, mi trabajo también está muy relacionado con la función de la enseñanza, la capacitación, el desarrollo. Entonces, de alguna manera siempre he realizado estas funciones, aunque en un ámbito y con un propósito diferente. Cuando dejo de laborar en la industria maquiladora, que prácticamente realizaba todo esto en el departamento de personal, y estoy fuera de la empresa, por mi cuenta me dedico a la capacitación. Y cuando dejo de dedicarme a la capacitación, que entro en el ámbito de la educación, entonces a partir de allí empiezo a generar proyectos donde ya voy involucrando a otras personas y donde de alguna manera también tengo que gestionar. En ese momento que yo estoy gestionando no lo sé, porque en ese tiempo el término de gestor no era todavía tan común. Yo me nombraba promotora cultural independiente, y porque trabajaba por mi cuenta y hacía mis gestiones, pero con el tiempo me doy dando cuenta en realidad que he realizado en realidad una función completa de gestión. Samantha, ¿seguimos por ahí? Creo que se congeló la imagen. Sí, creo que tal vez el internet se le cayó. Si quieren, vamos a seguir un poco con otra pregunta. Bueno, ya regresó. Claro, disculpen, es que creo que se está como cortando, pero bueno, en relación a esta función que vienen con... Se le queda pegado un poco el internet. Bueno, en relación a esto que ustedes acaban de comentar,
¿por qué creen ustedes que es necesaria la gestión cultural en Ciudad Juárez? ¿Por qué es necesario esto específicamente? Ah, bueno, ya volvió Samar. Sí, sí. Sí, ya disculpen, no sé por qué se está cortando tanto, pero gracias, Lady, por estar ahí pendiente. Compañeras, la pregunta que les acababa de hacer es que ¿cuál es el rol que cumple la gestión cultural en la sociedad? Ok, yo creo firmemente que el arte sí puede cambiar al mundo. Creo que el arte es una vía para denunciar, para expresarnos, para canalizar emociones, para hacer un espejo tanto de nosotros mismos como del contexto social en que estamos inscritos. Y creo que en Ciudad Juárez hay un gran movimiento artístico, pero que no hay los suficientes gestores en Ciudad Juárez, al menos, que ayuden a dar salida a estos procesos artísticos de una manera organizada, sistematizada, planeada, ¿no? Finalmente, creo que el arte puede cambiar al mundo y la gestión cultural es la vía para que el impacto en la población sea mucho más significativo. Gracias. Y Carmen, para usted, ¿cuál es el rol? Siguiendo un poco la idea de lo que hablaba ahorita de la administración, pienso que la gestión es la administración de los recursos de una organización cultural, que la diferencia con las otras, con lo empresarial y todo, está aquí en lo cultural, y lo cultural siempre nos lleva a desarrollar o promover servicios o productos artísticos. Entonces es administrar esos recursos de esta empresa cultural, procurando llegar al mayor número de personas, clientes, usuarios, y tratando también de lograr el máximo de satisfacción. O sea que de alguna manera es administración de recursos, es planeación de productos y es llegar a algún usuario o cliente, o podría llamarse también, bueno, no le quisiera llamar el cliente, pero eso sería, y buscar la satisfacción total del mismo. Claro. Ahora me gustaría saber, conocer cuáles han sido sus experiencias como mujeres gestoras culturales, ubicándonos en Ciudad Juárez específicamente. Sus experiencias y también algunos aprendizajes que les ha dejado toda la gestión cultural en Ciudad Juárez. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido muy enriquecedora. Esta parte de crear redes y colaborar con equipos de trabajo, tanto de mi área como de otras, me ha permitido un gran crecimiento como ser humano, creo que principalmente, y creo que también muchos de los proyectos que hemos realizado han tenido un impacto social, un beneficio, ¿no? Finalmente, desde nuestra trinchera hemos podido compartir algo a la sociedad en que estamos inscritas. Me preguntas como mujeres gestoras, yo también ahí diría que sigue siendo un poquito más complicado para las mujeres. Yo les comentaba que más o menos hace 20 años me dedico a la gestión cultural, pero antes de eso me dediqué a las gestiones de una empresa constructora. Y es complicado para las mujeres todavía entrar a este nivel de negociaciones. Yo te diría que en mi caso en particular, más en el ámbito de la construcción, creo que para mí fue un ambiente muy agresivo en el sentido de ser mujer y de cómo te perciben los compañeros con el que hacen las negociaciones. En el ámbito de la cultura para mí ha sido más sencillo considerando esta otra experiencia, pero también sé que otras mujeres gestoras, sobre todo más jóvenes, se enfrentan a grandes dificultades a la hora de hacer las negociaciones. No todos los servidores públicos, pero hay muchos que creo que olvidan que no están haciendo un favor al artista o al gestor cultural, ¿no? Sino que es parte y su obligación porque están trabajando con recursos públicos.
y aparte el trato no es el adecuado. Creo que en momentos creen que hacen un favor, sobre todo a las mujeres que, no digo que lo cobren abiertamente, pero que generan situaciones incómodas. Creo que sí hace falta avanzar un poco en ese aspecto. Digo un ejemplo muy sencillo, me decía un amigo, estamos gestionando un apoyo en tal institución, una de las actrices está trabajando el proyecto, pero tengo que acompañarla porque se siente incómoda con cierta persona a la hora de hacer la negociación, y creo que esto debe de cambiar, pero pues hace todavía falta un gran trabajo de todos, ¿no? Para modificar estas circunstancias. Por supuesto. ¿Y Carmen? Bien, yo empecé con la gestión más o menos a finales de los 90, cuando empecé a organizar eventos en la ciudad y empecé a organizar específicamente encuentros de poetas. Y empecé con un encuentro de poetas estatal y después de 2 ediciones ya éramos encuentro internacional y llegamos a realizar 9 ediciones consecutivamente. Para mí la experiencia era grata porque en realidad me movía casi de una manera independiente y mi mayor reto era conseguir los fondos y los recursos. No era fácil hacerlo, pero era parte de mi reto y de eso que se me iba volviendo como una pasión. Empecé obteniendo apoyos y recursos con familiares y con amigos, y después por mi insistencia y mi persistencia fui logrando apoyos institucionales. Lo que aprendí allí fue que era necesario que yo tuviera paciencia, que no me desesperara, que tocara las puertas adecuadas, que me hiciera de un equipo de trabajo. Y sobre todo yo creo que como gestora la enseñanza inicial y muy importante vino de un jefe mío, no en la gestión, sino en la empresa. Y me dijo un día, usted cuando pida algo, cuando solicite algo, no lo pida para usted, pídalo para los demás. Y eso fue, yo creo, lo que marcó de alguna manera mi rumbo con la gestión, porque empecé a organizar eventos y hacer actividades y buscando recursos para facilitar la participación de los demás, para lograr que llegaran al espacio, la alimentación, etcétera, etcétera. Creo que de esa manera empezó mi gestión. Claro, acá quiero leer un comentario que nos hace Elena Manzanares en Facebook, que nos dice, el arte es el principal pilar de la transformación social. De los 17 objetivos de la Agenda 2030, 11 de estos objetivos necesitan y se gestionan por medio de la cultura para su finalidad. Gracias por... Creo que se cortó, pero totalmente de acuerdo con Elena. Yo también estoy totalmente convencida de que la transformación social se puede hacer en gran parte a través del arte. Claro. Ubicándonos en el contexto en el que ustedes viven, ¿verdad? De Ciudad Juárez. ¿De qué forma esa gestión cultural que ustedes realizan aporta a la transformación social? Mira, yo te quisiera comentar que no en particular la que nosotros realizamos, sino en conjunto, porque creo que no es Carmen, no soy yo, somos un grupo de gestores, tanto hombres como mujeres, que se trabaja muy arduamente por sacar adelante a Ciudad Juárez. Yo te quisiera compartir que hace algunos años, que será alrededor del 2007, 2010, la ola de violencia se disparó en Ciudad Juárez, lo que ocasionó que la mayoría de la población se resguardara por miedo a estar en las calles.
ahí fue una de las más grandes aportaciones desde mi punto de vista de la comunidad artística. La comunidad artística se unió para gestionar proyectos y volver a tomar las calles. Creo que aún con el miedo, todo el mundo, toda la comunidad artística decidió salir, volverse a apropiar de los espacios, y esto ayudó a mucho que el resto de la población volviera a tener la movilidad que tenía antes. Creo que esta es una de las pruebas más claras del impacto que tiene la gestión cultural. Mi Por respuesta, supuesto. mi respuesta va en el mismo sentido, ¿verdad? Trabajamos más o menos las mismas épocas, las circunstancias. En mi caso, yo con la organización de los encuentros de poetas, recibimos muchos compañeros y muchos invitados de diversos lugares, y esto de alguna manera nos abría posibilidades también de intercambio, pero también nos enriquecía la experiencia. Recorríamos todos los espacios que de alguna manera expropiábamos para ir a leer y a compartir la poesía. Y creo que de alguna manera eso se iba enriqueciendo en cada una de las actividades y los encuentros. Sobre lo que comenta la maestra Carmen, me parece muy importante su labor, porque finalmente Ciudad Juárez, al estar en la frontera, hay una gran diversidad cultural, porque vienen personas de muchos estados de la República que intentan cruzar la frontera y se quedan con nosotros. Entonces, finalmente, la riqueza cultural pues es bastante amplia. Y estos encuentros que ella estuvo generando, pues todavía había más las posibilidades, ¿no? Finalmente, poetas de otras latitudes que venían a compartir y todavía enriquecer más el contexto en que estamos inscritas. Claro, y vinculando ahora que hablamos de este contexto sociocultural y político, ubicándonos en un contexto patriarcal, ¿verdad? Donde las mujeres vivimos y enfrentamos diversas manifestaciones de la violencia, yo les quiero preguntar cómo se percibe eso desde dentro de Ciudad Juárez y cómo se percibe también dentro de la labor de ustedes como gestoras culturales, todo este contexto del que ya nos viene hablando Virginia. ¿A qué te refieres? ¿Al contexto en el ámbito de la violencia o en qué sentido? Sí, claro, el contexto sociopolítico patriarcal en el que vivimos y en el que nos desarrollamos las mujeres específicamente. Mira, a mí me llama mucho la atención, me gustaría comentar que hace unos meses estaba yo en un taller y uno de los compañeros del taller, en relación a la obra de una de las escritoras, decía, ¿por qué ella sigue todavía escribiendo sobre violencia relacionada con la mujer? ¿Por qué si eso ya está muy, muy dicho, ya está muy manipulado políticamente? Y creo que la respuesta es muy sencilla, porque sigue sucediendo. El día que no siga sucediendo, entonces esos textos van a dejar de ser vigentes. Creo que el problema es grave, que la violencia es fuerte, que con el paso del tiempo nos hemos enfriado en el sentido de que se han convertido en estadísticas. Y por qué no decirlo antes de, ni siquiera son tan altos los feminicidios porque hay 1000 pretextos para no catalogarlos en esa categoría, ¿no? Pero el hecho es de que el problema sigue. Una amiga me decía, pero hay más problemas de este tipo en el centro del país y no los usan como bandera política. Y tal vez tenga razón, pero mientras haya una sola mujer que desaparezca o que no le podamos garantizar que salga a la calle y se siente segura, yo creo que es muy importante que todos los artistas sigan alzando la voz y buscando una solución. Ocurrió un incidente hace un par de meses de un colectivo que se llama, ayúdeme Carmen, el de las jovencitas. Hija de nuestra maquilera madre. Sí, es un grupo de jovencitas artistas que también son activistas. Hubo una gran controversia en la ciudad porque ellas, exigiendo los derechos a favor de la mujer, incineraron no es escultura, un elemento que está y que representa a la ciudad. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo como arquitecto, claro que no quiero que dañen la ciudad, me gustaría que estén intactas, pero creo que si ellas están haciendo eso, es porque finalmente no las escuchan, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la ciudad reaccione con más ira porque dañaste un monumento?
a que reaccione cuando desaparece una jovencita. Yo no los veo salir a gritar a las calles ni escribir por redes sociales que están molestos por esto. Entonces me llamó mucho la atención y creo que todo se puede resumir a esto. Una amiga muy querida, Valta Ortega, publicó en su muro, digo que no es escultura porque finalmente es un elemento propagandístico que dice Juárez en contracciones. Una amiga publicó incinerado. Entonces ella decía con una frase, ahora sí me representa. Y creo que esta es la parte, ¿no? Finalmente, Ciudad Juárez que grita y que dice que las cosas deben cambiar, es el que también debemos promover. Claro que también hay muchas otras cosas importantes que tenemos que dar los juarenses. A veces es muy complicado porque vas a otro país, a otro lugar y te ubican únicamente por eso. Claro que no, hay muchas cosas más que podemos ofrecer, pero tampoco hay que olvidar que hay un problema y que no lo hemos resuelto y que yo este fin de semana estoy paranoica porque mi sobrina sale al parque y yo no quiero que vaya sola al parque, ¿no? Tan sencillo, este acto tan sencillo de confiar en el contexto en que estás inscrita. Sí, mira, en relación a eso, los feminicidios en realidad es una herida que no cierra y que seguramente nunca cerrará. ¿Por qué? Porque en su momento el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el gobierno de México había sido, se me fue la palabra, no indiferente, sino no puso... Cómplice en algún sentido, porque no puso la atención adecuada en eso. Y los feminicidios están ahí, nunca se han resuelto. No quiere decir que con el paso de los tiempos y las décadas hayan disminuido, al contrario, se han incrementado. Una característica de ese tiempo en nuestra ciudad fue la aparición de las cruces rosas que iban poniéndose en los lugares donde iban apareciendo mujeres muertas. Pero hay infinidad todavía de cruces rosas que no se ven. Son las que llevamos cada una dentro de nosotras. Porque nosotras como mujeres en realidad nunca lo hemos superado. No necesitamos que sea un familiar cercano que esté desaparecido o que haya fallecido de esa manera para sentirlo. En realidad, esa es una situación que en Ciudad Juárez no se resuelve, no quiero decir que nunca se va a resolver, pero es una herida que no se sana. Cada una de las mujeres que han desaparecido tiene una historia y tiene una herida en la mente y en el cuerpo. Y yo particularmente, yo quiero comentar el caso de Marisela Escobedo, que es una muerte que a mí me impactó hasta lo más profundo. Se trata de una mujer que pedía justicia por la muerte de su hija, Rubí, que tenía entonces 15 años, que fue asesinada por el esposo. El esposo fue detenido, se declaró culpable y sin embargo fue liberado. Y ella se encargó de buscarlo, de perseguirlo, de encontrarlo, de ubicarlo para que se hiciera justicia, pero nunca ocurrió nada de eso. Ella se plantó fuera de la casa de gobierno estatal, esperando que se escuchara su reclamo, su voz, y nunca fue así. Llegó el asesino y la mató allí. Ante eso,
pues uno se queda con un vacío y con un espacio en la mente. Después de, ¿cómo dicen? Después de ahogado el niño, tapen el hoyo. Fue una decisión que en la puerta del gobierno estatal se pusiera una placa diciendo: aquí fue asesinada Marisela Escobedo, pidiendo justicia, tal día y tal fecha. Entonces, esas son las historias, que hay infinidad de historias que no pueden ser olvidadas, porque pues así está. Y yo no sé si sea posible, pero yo tengo aquí un poema, no sé si podría leerlo. Por supuesto que sí, Carmen. Es un poema que, más que poema, yo lo hice con la forma de corrido. Se llama Corrido a Marisela Escobedo. No lo voy a cantar porque mi voz no da para corridos, pero lo voy a decir, como lo decía Ok. Ignacio López Tarso hace algunos años, hablado. Dice así: voy a cantar el corrido de una mujer especial que deja en vergüenza al gobierno por su incapacidad. Corría el mes de diciembre en la ciudad de Chihuahua. Ella pedía justicia para su hija asesinada. Rocío Marisol se llamaba la víctima del marido. Sergio era el nombre del joven que resultó un asesino. La policía del estado, famoso no por su eficiencia, detuvo al joven confeso y le dictó sentencia. Oigan, señores, la historia más absurda del gobierno, de la justicia y los jueces que lo declaran absuelto. Marisela Escobedo, madre de la victimada, busca que se haga justicia en su lucha solitaria. Persiguió al fugitivo y lo ubicó varias veces, y brillaban por su ausencia los policías y los jueces. Valiente como las madres que han perdido a sus hijas, saca fuerza de flaqueza y exige y pide justicia. Se planta frente a la casa donde dirige el gobierno y solo cuelga sus mantas y sola vive su infierno. Surgida de entre las sombras, un extraño se le acerca, intercambia unas palabras y ella busca refugio cerca de la puerta del gobierno, una vez más bien cerrada. Y el extraño la asesina, quedando esta acción grabada. Acción cobarde y brutal, queda imborrable estampada en la cámara de seguridad que no le aseguró nada. Vuela, vuela, buitre negro, llévate entre tus alas esta acción tan embeleque de un gobierno indiferente. Vuela, vuela, palomita, llora bajo el ancho cielo la tragedia en Chihuahua de Marisela Escobedo. Y bueno, pues podríamos contar muchas historias, pero la verdad es que ahí están, como una herida abierta y una cuenta pendiente. Sí, yo creo que mi trinchera es a partir de la gestión cultural y también de la creación, sobre todo de la escritura, que yo hago la denuncia, pero finalmente admiro mucho la labor, por ejemplo, de ustedes dos, de Lady y Samantha, dentro del activismo cultural, igual que de estas jovencitas que decía, ¿no? Finalmente nosotros sí estamos haciendo esta denuncia, pero finalmente es quienes van activamente y se enfrentan y gritan y piden son ustedes y creo que hay que agradecerlo infinitamente. Me gustaría compartir así rápidamente dos frases de ellas que me parecen pues desgarradoras, pero finalmente que engloban esta problemática. Ellas dicen: si yo desaparezco, ojalá y sea la última. Si yo desaparezco, quémenlo todo. Creo que esas dos frases
pueden significar una infinidad de cosas que describen la situación el estado que nos encontramos. Claro, les agradezco demasiado la empatía que han tenido para expresar este tema y agradecer el poema de Carmen, ¿verdad? Yo siento que toda esta rabia que nos tiene hoy unidas es el motor de la transformación, como dice Virginia, desde todos los colectivos, grupos de mujeres populares, de mujeres feministas alrededor del mundo, ya no nos sentimos más solas, ¿verdad, Lady? Ya sabemos que estamos unas para las otras, y yo creo que este sistema opresivo, yo siento que nosotras, desde cada una, desde nuestra trinchera, lo podemos transformar, y me encantó sus palabras, y bueno, voy a darle el espacio a Lady también para que devuelva un poco, para ya terminar con la última pregunta. Muy bien. Claro, como dijo Samantha, agradecer realmente esa apertura que tienen con esa entrevista, ese abrirse a las emociones, ese enseñarnos y darnos cuenta que, bueno, como dicen ustedes, la realidad de las mujeres que ustedes cuentan es una realidad también a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, y que el trabajo que ustedes están haciendo ahí es muy valioso porque el arte cambia el mundo. Siempre se ha dicho, bueno, cuando una persona ingresa a un lugar donde puede aprender y desarrollar sus habilidades artísticas, pues puede ser una persona que deja de estar en la calle, puede ser una persona que es salvada de un ambiente tal vez familiar tóxico, que le hacemos una red, que ustedes le hacen una red ahí, que le enseñan a transmitir tal vez esa rabia o esa tristeza o ese amor, lo que sea que llevamos adentro, ¿verdad? A través del arte, y que bueno, pues ustedes tienen esa habilidad de sacarlo y ayudar a las personas también a sacarlo. Y bueno, o sea, qué hermoso cómo el arte puede hacer todo este tejido social, irlo creando, irlo desarrollando, irlo construyendo, ir construyendo un mejor mundo. Ustedes nos dicen, bueno, que nosotros a través del activismo lo hacemos, pero el arte, digamos, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, yo digo que el arte es el que está salvando todo, porque bueno, pues las personas artistas se han visto tan afectadas, no se podían abrir los teatros, no se podían abrir nada, ¿verdad? Pero ahí siguen, y muchas veces hasta de manera gratuita siguen, y nosotros en las casas lo que hacemos es verlas y sentirnos mejor, o poder sentirnos identificados con nuestras emociones a través de lo que otra persona dice, como ahora este corrido de Carmen, ¿verdad? Tan doloroso porque pues es algo realmente triste y doloroso lo que se vive, pero a la hora de escucharlo, pues es una manera de hacer justicia, de darle un nombre a esa persona que ya pues llegó acá, que ya nosotras supimos de ella, que ya nosotros supimos de la realidad de esta y de otras mujeres, ¿verdad? Y que no estamos dispuestas, ninguna de nosotras, a que las mujeres pues también sigan muriendo en vano. Entonces agradecerles muchísimo por ese trabajo tan importante que hacen, de brindarles esos espacios a las personas, de enseñarles a las personas que hay espacios seguros donde crear, que hay espacios donde se pueden expresar, que son personas valiosas, que son personas que pertenecen a un lugar, porque hasta ese sentido de pertenencia desarrolla el arte, ¿verdad? Y la cultura, ese sentido de que yo soy de este espacio. Puede ser que mi mundo afuera se esté destruyendo, pero llego a un lugar donde me enseñan algo, donde me enseñan que soy valioso, valiosa, donde me enseñan a crear. Entonces, muchísimas gracias por eso y por el gran esfuerzo que están haciendo desde ahí, desde, como ustedes comentan, la posición de ser mujeres desarrollando estas actividades. Y también felicitarlas por esto que ahora mencioné, ¿verdad? El Encuentro Internacional de Poetas en Tiempos de Contingencia, que me imagino que también fue un gran esfuerzo, porque
veo que eran 65 mujeres de 15 países y pues nosotros ahora que estamos organizando esta actividad, pues son 4 mujeres, ahora imagínense 15 países, ¿verdad? Yo sé que fue un gran esfuerzo y todo en tiempos de pandemia, de contingencia, como ustedes dicen. Entonces, bueno, pues lo mío es un gran agradecimiento y una gran admiración por el trabajo que realmente hacen. Muchas gracias. Claro, me uno a los agradecimientos de Lady y también les comento algunos comentarios que han dejado en Facebook. Sofía Torres, por ejemplo, dice que muchas felicidades por el programa. Es realmente importante la gestión cultural para nuestra sociedad. Ella es escritora de poesía en Chihuahua. Dice que es de suma importancia la difusión. Por otra parte, Oscar Martel dice, muy interesante el tema de gestión cultural. Saludos a la maestra Virginia. Y Brisa Beatriz Ramírez dice, excelente ponencia, muchas felicitaciones y abrazos desde Monterrey, Nuevo León. Entonces, nada, sumarme también a los agradecimientos que ha hecho Lady. Es increíble cómo muchas mujeres en todo el mundo estamos generando cambios muy fuertes, muy grandes, y aquí estamos, ¿verdad? Yo quisiera agregar, para ir cerrando la entrevista, que acá en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, se abrió una carrera de gestión cultural. Y bueno, en la colectiva en la que yo formo parte, hay algunas estudiantes de gestión cultural. Entonces, yo hablaba con una de mis amigas, se llama Paulina, y yo le decía, ¿verdad? Y comentábamos sobre esta entrevista, y ella tiene una pregunta para ustedes, y la cual sería, ¿qué consejo le darían a una mujer que está dando sus primeros pasos en la gestión cultural? Yo creo, el consejo que le daría es algo que comentábamos ahorita con Esteban antes de iniciar la charla. Creo que lo fundamental para la gestión son las relaciones humanas, la construcción de redes y finalmente siempre mostrarte como una persona honesta en la que la gente pueda confiar. Creo que los proyectos más grandes a veces se realizan sin recursos económicos, pero con el apoyo del recurso humano, que siempre podremos gestionar estos fondos económicos, pero la base fundamental es el recurso humano con el cual colaboras, definitivamente. Sería mi enfoque. ¿El suyo, Carmen? Mi consejo. Bueno, yo creo que la gestión cultural cae en el ámbito de esas carreras o profesiones que tienen que ver con el amor a la gente y al otro. El dedicarse a las tareas, el encontrar las maneras de lograrlo, el no hacer caso de las negativas, del cansancio, sino tener esa empatía de lograr el encuentro o la reunión de semejantes. Eso es lo que a mí me ha enseñado la organización de encuentros de poetas. Cuando empezamos, pues quizá yo tenía 2 amigos o 3 amigos. Ahorita les puedo decir que tengo muchísimos, pero más que todo es como encontrar ese punto de reunión para encontrarnos. Y una vez que nos encontramos, lograr hacer cosas y obtener resultados. Básicamente, yo creo que no cualquier persona puede ser gestor cultural. Algo que yo utilizaba al principio cuando me llamaba promotora cultural independiente y que batallaba mucho con los apoyos, decía, bueno, estoy ejerciendo la mendicidad cultural. Porque tenía que ir de oficina en oficina o de persona en persona solicitando apoyos para realizarlo. No es muy bonito decirlo, pero cuando uno lo asume, de que si tiene un proyecto tiene que gestionar para lograrlo y llevarlo a un feliz término, pues
ahí está el reto y la misión. Sí, a veces decimos 20,000 arañas pueden vencer o columpiar un elefante, ¿no? Entonces, está el trabajo, el apoyo en los otros. Claro, claro que sí. Y bueno, ahora para ir cerrando con la entrevista, yo les quería pedir que nos contaran a toda la audiencia una anécdota o una historia que las haya marcado como gestoras culturales. Bueno, yo primero. Pues la última experiencia fue la que comentaba Lady del Festival de Poesía. A mí me marca mucho primero por los alcances. Los alcances fueron mucho más grandes de lo que estaban planeados. Como decíamos, tuvimos la presencia de 15 países, pero se comunicaron poetas de muchos otros países que están interesadas en participar el próximo año. Inicialmente no pensábamos trabajar el próximo año, pero creo que esto abrió la puerta a algo mucho más grande e independientemente de los países, es la unidad, ¿no? Finalmente que surge entre las personas que colaboran. Pero a lo largo de mi vida o de mi trayectoria dentro de la gestión, me marcó mucho un proyecto que en realidad era pequeño, era un proyecto comunitario. Yo escribí un texto que se llamaba Río, Madre y Arena, en el cual se confrontan 3 generaciones de mujeres en la búsqueda, de mejorar las condiciones de la mujer más joven. Entonces decido hacer el montaje y presentarlo en las comunidades como un proyecto abierto, en el sentido de que pudiera irse moviendo a partir de la aportación del público y de las mujeres que recibían el texto. Fue muy interesante primero porque cuando intento presentarlo, me rechazan de muchos espacios finalmente por el tema que abordaba, porque iba en contra de ciertos lineamientos bíblicos que ubican a la mujer en un lugar muy específico. La primera puerta que me la abre es un profesor de una localidad que está cerca de Ciudad Juárez, que es líder de un movimiento campesino. Cuando yo llego ahí, veo que las personas que él invitó son gente de entre 65 y 80 años, personas muy mayores. Mi proyecto iba dirigido a las mujeres entre 30 años o más jóvenes, buscando darles posibilidades. Claro, una crítica al patriarcado, pero también responsabilizando desde mi punto de vista, de cierta manera, a nosotras como madres que a veces educamos a los hijos con ciertos lineamientos machistas, ¿no? Inevitablemente, no porque lo queramos hacer, sino porque parte de la educación nos empuja hacia allá. Fue una gran lección porque cuando voy a empezar a dar la representación, yo digo, este montaje no está dirigido a ellas, yo no quiero lastimarlas con mis planteamientos, entonces me dicen, pues ni modo, ya estás aquí, ¿no? Empiezo con el montaje y había una actitud de ellas que yo no podía ni siquiera pensar en el personaje, sino que no quería estar ahí. De momento veo que una señora se le derrama una lágrima, entonces dije, me voy a enganchar con ella porque creo que la historia la está tocando. Entonces, de momento escucho un señor que le dice a su esposa, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Estábamos en un espacio muy, muy, muy pequeño. Al terminar el montaje, fue algo que nunca me había pasado ni en proyectos culturales más grandes. Las asistentes se acercaban y me decían a mi oído lo que para ellas había significado, cómo entraron ellas a ese lugar y cómo salieron. Y sobre todo, la lección para mí es que yo tampoco debí juzgar a esa tercera generación. Esas mujeres venían a decirme cómo no tuvieron opción, cómo finalmente la vida les arrancó un millón de posibilidades, ¿no? Y también un replanteamiento para mí, porque yo lo hice en cierta manera una crítica a la postura de mi abuela. Entonces también una forma de, no, o sea, estoy defendiendo los derechos de las mujeres, pero ¿qué te pasa, Virginia? Tienes que voltear y entender a las mujeres que vienen atrás de ti, que no tuvieron opción. Y ya como detalle gracioso para terminar, fue muy, muy hermoso estos testimonios de ellas, pero había una señora que estaba al final que empezó a gritar, ¡qué felicidad! Que yo nunca fui una de estas, siempre fui una mujer libre. Entonces, que ella misma reconociera su libertad en ese momento fue un regalo invaluable. Y fíjate que las experiencias fueron similares, se presentó el proyecto,
nunca me había pasado una experiencia de ese tipo. Creo que logramos tocar al menos, ¿no? Tocar, que eso es lo importante. Y por eso cierro mi comentario, perdón por extenderme tanto. No, 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 hombre, no te preocupes. Muchas gracias por compartirnos esta historia tan bella. Carmen, tal vez tenga otra anécdota o historia que comentarnos. Bueno, sí, tengo una historia. Virginia ya habló un poco sobre este encuentro de mujeres poetas que salió y fluyó de la manera más inesperada y más hermosa posible. Esa es una experiencia muy rica y muy vigente todavía. Pero tengo otra que tiene que ver con un taller que impartí en el Cerezo. Cuando terminé la maestría, sentí como que algo tenía que hacer, como que tenía que devolver algo. Y solicité dar un taller en la ciudad, un taller al que nadie acudió. Entonces se declaró desierto. Y entonces yo en broma le dije ahí a la organizadora de la biblioteca, bueno, ¿qué tal si lo damos en el Cerezo? Ahí va a tener un público cautivo. Fue broma que se volvió realidad. Entonces llegué yo al Cerezo, estuve trabajando con la gente de ahí. Estuve trabajando 1 año y medio, todos los sábados, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, de una manera sumamente natural. Y los talleristas muy receptivos y muy atentos. Entonces se dio una situación que cuando terminamos, el municipio nos apoyó con la publicación de un trabajo colectivo de todos, que fue un logro extraordinario porque ellos sentían que de alguna manera también estaban respondiendo a la sociedad de alguna manera más allá de sus culpas al decir, bueno, estamos aquí trabajando. Ocurrió una infinidad de cosas con ese taller. Y muchas de las personas que estaban ahí me las fui encontrando en la vida después afuera y se fueron convirtiendo en poetas multiplicadores también de talleres. Y bueno, ya parece que estoy divagando, pero realmente fue una historia que marcó mi vida y marcó la vida de ellos en muchos sentidos, que me extendería demasiado. Solamente voy a contar una historia que se desprende de ahí. Una vez en un trabajo entro yo, soy nueva, de nuevo ingreso, y entra otra persona de nuevo ingreso y está hablando nuestro jefe con las dos, dándonos como la inducción. Y entonces de pronto ella se acerca a mi oído y me dice, soy la mamá de Roberto, uno de los jóvenes que están en el taller. Dijo, déjeme darle un abrazo. Me da un abrazo ahí, se empiezan a salir las lágrimas y el jefe se queda viendo y ella le dice, ella y yo sabemos de qué se trata. De ese taller se desprenden muchas historias parecidas a esa que en realidad han marcado mi vida y yo sé que también marcaron la vida de los talleristas. Solo para contextualizar lo de Carmen, ¿también se dice Cerezo en Costa Rica, el Centro de Reinserción Social? No. Es que ella se refirió al Cerezo y creo que a lo mejor no hay referencia. El Cerezo es el Centro de Rehabilitación Social, que es la cárcel. Ah, ok. Es la cárcel. Claro. De hecho, acá nos hace una pregunta Vianey Gómez que tiene que ver más bien con lo que está comentando, que qué impacto ha tenido en sus vidas de trabajo en penitenciarías, porque acá le decimos penitenciarías, ¿verdad?
Y precisamente está ligado a lo que se estaba comentando, ¿verdad? Es una hermosa historia, Carmen, y le agradecemos de todo corazón haberla compartido, igual a Virginia. Sí, de hecho, Lady, gracias por leer la pregunta. Yo creo que con esto cerramos la entrevista. Agradecida totalmente por el espacio, por permitir dialogar y por permitirnos aprender de sus experiencias, de los retos y desafíos que han tenido en toda esta trayectoria como gestoras culturales en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y me voy de esta entrevista con muchos aprendizajes y agradeciendo siempre esta disposición, esta apertura. También agradecerle a Lady por estar acá y a Ana, así como a todo el equipo de la cátedra. Y me voy muy contenta, ¿sí? Samantha, sí, Lady. También queremos agradecer a unas colectivas que se nos unieron y antes no las mencionamos, Hijas del Río, la colectiva Hijas del Mar y la carrera de gestión cultural de la UCR de la sede del Pacífico, que también estuvo por acá escuchando, y pues fueron muchísimos los comentarios acá de que pues ha sido una excelente entrevista tenerlas acá, nosotros con ustedes, estar nosotros acá con ustedes. Ha sido pues un gran honor y como dijo Samantha, hemos aprendido muchísimo. Felicitarles por todo el trabajo que vienen haciendo y agradecerles y instarlas también a seguir con esa hermosa labor que desarrollan y que han venido desarrollando. Y pues invitarlas, claro, a venir a Costa Rica cuando todo esto se acomode, el tema de la pandemia, pues acá tienen también una casa. Por ahí los visitaremos próximamente. Muchas gracias. Sí, con muchísimas muchísimo gusto. Gracias por el espacio. Yo quiero agradecer en particular a Ana Torres por la invitación, a todos los integrantes del colectivo y de este proyecto, en particular a Esteban, a Samantha, a Lady, que nos han recibido con tanta calidez, creo que nos han hecho sentir en casa y con la confianza para poder dialogar. Se les agradezco mucho y los felicito por este proyecto que nos comentaban ahorita, que tiene muchas vertientes, entonces les auguro todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Ahora yo le voy a dar el pase a Esteban. Bueno, a nombre de la cátedra también agradecerles profundamente. Ha sido una actividad sumamente enriquecedora, una actividad sentipensante, sumamente increíble, y creo que gracias es una palabra muy pequeña para expresar el sentimiento que tenemos en este momento, del momento de calidad que hemos vivido. Pero es la única que tengo a disposición, así que les digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ana, Lady, Samantha, muchas gracias. Esteban, muchas gracias. Silvia y Marco Vega, muchas gracias. Y Julia. Y Julia. Julia también, gracias. Fue una tarde muy intensa y muy interesante. Muchas gracias. Felicidades por su labor. Muchas gracias por su valioso tiempo. Gracias por ser y estar en estos momentos en donde estamos en contingencia, pero no por eso hemos olvidado el arte y el trabajo que se viene realizando desde distintas trincheras, como la presencial y la virtual, ¿no? Y ustedes lo han hecho desde ambas. Mi admiración y mi respeto. Yo creo que pues vamos a cerrar este espacio. Si ya no hay nada más de lo que tengamos que hablar, podremos próximamente agendar otras actividades. Muchas gracias, gracias por el espacio, al equipo de Más Allá de la Cortina, Samantha, Lady, Esteban, Periscopio les da las gracias por este espacio de diálogo y de reflexión. Y que el arte siga trascendiendo fronteras. Hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo. Abrazos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.